Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de JavaScript CD 211 y vamos a trabajar el tema de las cadenas de caracteres. Creo que valores numéricos los vimos, creo que no vimos todo lo de valores numéricos, vamos a verlo nuevamente, me faltó valores numéricos. Aquí está. Como pudimos ver en tipos de datos, los valores numéricos me permiten a mí definir, como su nombre lo indica, un número que puede ser un entero o puede ser un elemento de tipo flotante. En el caso de JavaScript, y a diferencia de otros lenguajes, los números tienen son solamente un tipo específico, nada más. Se incluyó un tipo adicional a partir de ECMAScript 6, que es Big Int, que es para grandes enteros, pero se usa relativamente poco. Lo que ustedes van a estar utilizando prácticamente de manera cotidiana va a ser Number. Number utiliza varios operadores. Vamos a tener los operadores aritméticos, que son estos de aquí, en donde tengo suma, resta, el negativo, multiplicación, división. Este es muy particular, que se llama residuo, incremento y decremento. Vamos a ver los ejemplos de todos ellos. Incremento y decremento nosotros los vamos a utilizar cuando generemos iteradores. Eso lo vamos a ver cuando veamos for y for each. Todavía no lo vamos a ver en este momento, pero es muy importante que los tomen en cuenta, porque esta es la manera en cómo ustedes van a ir añadiendo de uno en uno un valor. Entonces, vamos a abrir nuestro inspector de elementos y vamos a trabajar. Cambié un poquito cómo es la distribución. Ahora va a aparecer a la derecha mi elemento, pero por ejemplo, déjenme ver dónde está. No soy muy ducho en esto, déjenme ver dónde lo puedo modificar. Permítanme un momento. Aquí, en donde están los tres puntitos, ustedes pueden fijar en la parte inferior o pueden fijar a la derecha. No sé cuál les parezca más práctico. Para el caso del curso que dimos previamente, fijar a la derecha no estuvo mal. Yo creo que lo voy a dejar así y voy a dejar la consola de este lado. Voy a hacerle eso sí un poquito más grande. Si me escuchan quejarme es por el dedo, disculpen ustedes. Listo. Entonces, vamos a trabajar con estos operadores. Como nosotros vimos, a ver, perdón, yo creo que así está mejor, ¿verdad? Muy bien. Tenemos un número, 12.5, y tenemos la suma, no tiene mayor problema. Tenemos la resta. Fíjense qué pasó aquí, y es aquí en donde también hay que hacer una pequeña, pues ahora sí que una pequeña aclaración. Los equipos de cómputo, aun cuando nos lo venden como los que nos van a resolver todos los problemas del universo, tienen ciertos problemas. Uno de estos problemas es el de la precisión. Si ustedes se fijan, aun cuando yo hice una operación que va a dar un resultado que es 0.83, tuve un problema de precisión. Es un problema de precisión que parece mínimo, pero que nos puede generar cierto tipo de inconvenientes cuando nosotros utilicemos pues números que deben de ser de gran exactitud. La precisión normalmente la da la plataforma sobre la que nosotros estamos trabajando. Es por eso por lo que existen plataformas de 16, 32 y 64 bits. Actualmente las plataformas que más se utilizan son las plataformas de 32 y 64 bits. La de 32 ya empieza a desaparecer, pero existen muchos equipos y muchos sistemas operativos que todavía funcionan así. Esto es un error de cálculo de la computadora, no lo podemos arreglar. Es un error muy común en donde la precisión cambia y es en donde pues los contadores empiezan a darse de topes porque la precisión que nos da una computadora
a veces no es la que nosotros esperamos. Lo mismo sucede cuando nosotros nos vamos a la división y vemos que aun cuando hace su mejor esfuerzo el navegador y sobre todo en este caso el engine, la precisión tiene un límite. Nosotros podríamos pensar que al final de esto pudiera redondear, pero no ocurre así. Nosotros ya sabemos que esto es una sucesión infinita de seises. Y si yo quisiera hacerlo correctamente, yo redondearía aquí a 7. Lo que hacen las computadoras normalmente es cuando llegan a su límite de precisión, truncan el valor numérico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las computadoras no son infalibles y también tienen una precisión limitada. Tenemos la multiplicación. Regáñenme cuando no ponga el punto y coma. Y tenemos lo que se conoce como residuo. Residuo es la parte entera a partir de una división. Entonces, pues, imaginen que yo tengo 265 entre 3. Cuando yo hago un residuo, lo que me va a regresar es el entero que queda. En este caso, estamos hablando de que es 88 y lo que sobra es 1. Esto es el residuo. Esto lo utilizamos mucho para comprobar si, por ejemplo, un número es par. El residuo de 3 entre 2, otra vez el punto y coma, ahí está, es 1. Todos los números nonens van a tener un residuo de 1 y todos los números pares, el residuo de dividirlo entre 2, pues es 0. Esta es la manera más sencilla de ver si un elemento, si un número es par. Este operador de más solo lo vamos a poder utilizar cuando nosotros generemos ciclos con for. Esto le indica a JavaScript que haga incrementos de 1. A ver si lo hace así. No. Y cuando yo tengo menos es decremento. A ver, Raúl, en tu equipo de 32 bits puse 85 menos 6.67 y te da el 1.83 exacto. Sí, depende de cada equipo la precisión que pueda utilizar. A lo mejor en tu equipo de 32 bits, pues sí llegó al 0, no encontró ese. De hecho, y es algo muy interesante, Raúl, nunca debió de haber encontrado este 1. Yo le di un número muy específico. Este es el problema de las computadoras y no necesariamente por tener más capacidad, su precisión mejora. Ahora, yo puedo hacer, yo tengo algunos elementos que tienen los números para generar cierto tipo de métodos. Por ejemplo, es que que es tu exponential. Déjenme, me voy aquí y me voy a... Los números tienen métodos. Recuerden, absolutamente todo dentro de JavaScript es un objeto. E inclusive los números tienen métodos. Les voy a colocar la liga para que lo podamos ver.
Mauricio, ¿a qué se debe a que no por tener más capacidad la precisión mejora? Déjate comento, Mauricio. Realmente las computadoras solamente pueden hacer dos cosas, dos operaciones. Pueden sumar y pueden restar. Lo que ustedes ven es una serie de sumas y restas de ceros y unos. Las multiplicaciones se van a su mínima expresión y cada ciclo de procesador es una operación. Algunos procesadores más avanzados pueden inclusive multiplicar y dividir. Sin embargo, su espacio de memoria arregla de la mejor manera posible un número en particular. En este caso, como vimos en el ejemplo, ¿cómo se llama? La máquina en la que yo estoy trabajando tiene una precisión muy limitada. Esta interpretación de ceros y unos no es exacta. Y entonces me marca estos errores. Lo que sucede es que las computadoras son realmente elementos, máquinas muy simples. Sí, cuando ustedes hablan de gigahertz o megahertz o todo este tipo de cosas, se les conoce como ciclos del procesador. Es cuántos ciclos de cálculo realiza una computadora por segundo. Pues sí, estamos hablando ahorita estamos hablando de miles de millones de ciclos por segundo y tenemos varios núcleos. Pero al final de cuentas, un ciclo es una operación simple con un número de cierto tamaño en particular. Cuando yo hablo de un número de 32 bits, estoy hablando de un número que es un bit. Un bit es un cero, puede ser un cero o un uno. Únicamente son los valores. Déjenme abrir un editor de textos. Está bien, está bien esto. Al final de cuentas, lo que las computadoras van a ver, van a hacer estas cosas. Cuando tú hablas de que un equipo es de 32 bits, es que tiene la capacidad de trabajar números de hasta 32 posiciones por ciclo. Entonces, es una sucesión de 32 ceros y unos. Cuando tú hablas de 64 bits, es que tú puedes manejar en cada ciclo números de hasta 64 posiciones de ceros y unos. Eso es a lo que nosotros nos referimos cuando es un equipo de 32 o de 64 bits. Y aquí es en donde, si ustedes utilizan equipos de 32 bits, tienen restricciones con respecto a la memoria. ¿Cómo funciona la memoria en las computadoras? Bueno, a través de un índice. Y este índice indica la posición dentro de la memoria de un valor en particular. Los equipos a 32 bits están muy restringidos a 4 gigas. ¿Por qué? Porque el índice que ellos manejan es de 32 bits. 32 bits, vamos a verlo. Estos son 32 bits. 4294, perdón, 4.294.967.296. Este es el número aproximadamente 97, porque hay un bit adicional. Este es el número que puede manejar de posiciones de memoria una máquina de 32 bits. Significa que solamente puede manejar 4 gigas de RAM. Cada posición de memoria equivale a un bit. Mi tabla en la memoria es de hasta 4 gigas. Si ustedes compraron un equipo a 32 bits, la única cantidad de memoria que va a poder reconocer van a ser hasta 4 gigas por esto de aquí. Cuando ustedes tienen 64 bits,
Esta es la cantidad de memoria que puede soportar, de posiciones de memoria. Como ven, es muchísimo más grande que 32 bits. Exactamente, estamos hablando de memoria RAM. Ahora, otra vez, esto es sumas, restas a grandes velocidades. Tiene que ajustarse a la memoria y a los paquetes que está llegando, y a lo mejor no es tan precisa. Y es por eso por lo que ese pequeño uno se nos coló en el cálculo. Como ustedes pueden ver, tan sencillo como esto es la demostración de que las computadoras sí son buenas, pero que son limitadas en su capacidad. Cuando veamos en Pi 321 no, en Pi 301, en Pi 301 hay un capítulo sobre lo que se conoce como cálculo simbólico o cómputo simbólico. Ahí nosotros expresamos números como fracciones. Ahí sí no hacemos el cálculo como lo haría una computadora normal, sino que la expresión se queda en fracciones. Y entonces estamos hablando de valores totalmente precisos. Eso es otra rama del cómputo que se conoce como cómputo simbólico, en donde nosotros utilizamos ecuaciones como nos las enseñaron en la primaria. En lugar de sacar la calculadora y calcular esto, es 2/3 o 3/7 o una fracción en particular queda expresada como una fracción o una raíz es raíz de 3. Eso está en el capítulo en Pi 301 en el tema de cómputo simbólico. Por lo general, todas las computadoras y los lenguajes de programación utilizan este tipo de cálculos. Cálculos que es a través de operaciones a través del procesador. ¿Hasta aquí queda claro? Entonces, bueno, vamos a continuar. Les voy a copiar la liga. Aquí podemos ver algunos métodos y propiedades que nos permiten ayudar con la precisión. Y aquí voy a adelantarme un poco. Yo puedo crear nombres, es decir, generar variables de la siguiente manera. Es más, yo creo que tendría que haberlo hecho antes. Bueno, es el siguiente capítulo, entonces me adelanto un poco. Vamos a ir aquí a nuestro navegador. ¿Qué es una variable? Una variable, en el caso de JavaScript, es asignarle un nombre específico a un valor. Y este valor va a ser guardado en la memoria y voy a tener una tabla de donde están los nombres y donde están los valores guardados. ¿Cómo defino yo una variable? Y creo que también lo vimos en la sesión previa. Pues a través de let, de var y de const. Antes de ECMAScript 5, la única manera de definir variables en JavaScript era a través de var. Var, número ejemplo se va a llamar. Y bueno, por cierto, las variables, los nombres de variables pueden aceptar cualquier tipo de carácter alfabético. No necesariamente el alfabético tradicional occidental. Si ustedes son chinos, maneja el alfabeto mandarín o el alfabeto griego o el cirílico. Siempre van a ser caracteres alfabéticos. Puede aceptar guión bajo, puede aceptar guión medio, e inclusive puede aceptar números, pero no puede empezar con números. Por ejemplo, esto, a ver si me lo permite, me dice que hay un error de sintaxis. Tienen que empezar obligatoriamente, puede empezar con un guión bajo, puede empezar con un carácter
Con guión medio creo que no. No. Puede empezar con guión bajo o con un carácter. Y todo lo demás pueden ser caracteres, guión bajos, guiones medios o números. Ah, no, tampoco tiene que ser este, es nada más con guión medios, con guiones bajos. Si no, lo va a identificar como una resta. Perdón. Var era la manera en como nosotros definíamos variables previamente. Var justamente significa variable. Var tiene un problema que vamos a ver cuando veamos nosotros elementos más avanzados de declaraciones. Lo que quiero que hagan ahorita es un acto de fe y que me crean que es que var está pasando de moda. Var dejó de ser relevante porque generaba muchos problemas en el lenguaje de programación que les voy a explicar más adelante. A partir de ECMAScript 5 se utiliza let. Las buenas costumbres nos dicen que los nombres de variables tienen que ser en minúsculas y que pueden utilizar guiones bajos o números. Entonces, por ejemplo, podría ser variable guión bajo numérica. Aquí hay un operador. El operador de asignación es el igual. ¿Por qué se llama operador de asignación? Porque le va a asignar un valor a este nombre de variable. 12, por ejemplo. Cada vez que yo llamo a variable numérica y le doy enter, me va a regresar el valor. Lo mismo sucede con console log. Lo que estamos haciendo es ligar un valor al nombre de la variable. Como yo les comentaba, los números tienen métodos. Yo podría hacer esto, 12 to precision. Aquí están todos los métodos que tenemos. Aquí está tu precision. Con esto, yo puedo jugar con la precisión. Cuando le doy tu precision 2, lo que va a hacer es dejarme un decimal. Tu precision 4, 3 decimales y 6, 5 decimales. Fíjense en esta sintaxis. A ver, voy a cerrar algunos micrófonos. Ahí están. Voy a limpiar la pantalla y veanlo aquí. 12. Este punto indica decimal. Yo podría colocar 12.0. Lo voy a dejar tal cual. Y coloco otro punto. Este segundo punto equivale al operador de propiedad. Con este segundo punto, yo puedo acceder a las propiedades y métodos del número 12 sin decimales. Y entonces, tu precision, le voy a colocar 2. ¿Por qué él me coloca 2? Y disculpen ustedes, porque tengo 2 decimales y posteriormente dos números decenas y unidades, y luego voy a tener el resto de las unidades en decimales. La precisión empieza a partir de este elemento, del primer elemento, y a partir de ahí es la precisión.
Tengo otro tipo de métodos, el método to exponential. Aquí utilizo lo que se conoce como la notación científica. Entonces esto es 1 por 2 por 10 a la 1. Pero ¿qué tal si el punto lo coloco acá? Y entonces lo que tengo aquí es 1.201.334. Cuando le doy to exponential, fíjense qué es lo que hace. Lo convierte para empezar en una cadena de caracteres. Y es 1.2 y tanto por 10 a la 6. O punto 001. To exponential. Va a ser 1 por 10 a la menos 9. También tengo tu fixed. Este de aquí. Este sí es con los decimales. Le voy a decir que me dé nada más 0 decimales. Que me dé 3 decimales. Que me dé 4 decimales. Vamos a colocarlo en 5 decimales para que vean algo en particular. Fíjense, aquí, cuando yo utilizo to fixed, es 4353. El 6 lo va a redondear. Cuando yo utilizo el método to fixed, sí realiza redondeos. Cuando llega a su límite de precisión, trunca. ¿Qué pasa con 100 to precision 2? Vamos a verlo. Me lo convierte en exponencial. Estos, por cierto, justamente estoy escogiendo estas herramientas de Jupyter y la terminal para que ustedes puedan jugar con lo que ustedes quieran hacer. Si tienen duda, simple y sencillamente colóquenlo y ejecuten la expresión. Van a obtener el resultado. Let otro de los de las características de los nombres en JavaScript es que diferencia también acentos. Una cosa es variable numérica sin acento que variable numérica con acento en la E. También diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Cuando yo me estoy refiriendo a un nombre de variable, puedo utilizar todo en minúsculas y también no lo utilizamos mucho en JavaScript, pero también pueden utilizar el famoso camel case. ¿Qué es camel case? Es esto. Variable y con mayúscula numérica. Esto se conoce como camel case. Esto en particular
Este estilo del camel case se utiliza primordialmente para métodos y funciones. Y a partir de, y a partir de JavaScript, de ECMAScript 5, existe otro elemento para definir valores que se llama const. Este es para definir constantes. Y aquí sí es con mayúsculas. Como ustedes pueden ver, inclusive los números tienen métodos. Ustedes recuerdan esto de aquí. En este capítulo, dejen cerrar esto, ustedes pueden ver algunos de los elementos. De todos modos, les voy a colocar la referencia en los apuntes. Estos son los valores numéricos. Dejen cerrar y vamos al siguiente capítulo, que son cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres, como ustedes recordarán, son de tipo string. Las cadenas de caracteres están, se indican porque están delimitadas por comillas o por apóstrofes. Aquí están los métodos de string. Pueden utilizar una variable o pueden hacerlo directamente. De hecho, esto está mal, es const cadena. Así. Yo puedo hacer que la constante se convierta en mayúsculas. Aquí pueden ver todos los métodos. Ah, no, perdón. Estos no son los métodos de las cadenas de caracteres. Aquí los pueden ver. Tiene bastantes métodos. No los vamos a ver todos. Vamos a ver algunos de los más importantes. Pero si se fijan, también hay métodos para HTML. Crea un ancla, o sea, un tipo A, lo va a colocar utilizando una fuente grande, el fan of sublink, bold. Todos estos son métodos específicamente para HTML. Ahorita los que vamos a trabajar son esos métodos de aquí. Vamos a ver solo algunos de ellos. Tengo estos de aquí. Voy a trabajar con cadena. Y lo voy a hacer también en el inspector de elementos para que lo veamos de los dos maneras, de las dos maneras. Voy a definir cadena. Si yo la llamo, ahí está lo que contiene. Yo puedo convertir todo a mayúsculas o a minúsculas con to uppercase y to lowercase. Cadena punto
lowercase. Y todo me lo convierte en minúsculas. To uppercase. Me lo convierte en mayúsculas. Y aquí dice to locale uppercase y to locale lowercase. Recuerden, nosotros estamos utilizando UTF-8 porque somos latinos, porque tenemos este idioma basado en el latín y entonces tenemos ese sistema de caracteres. Si yo quisiera convertir, no sé, del griego, déjenme ver, creo que tengo, no, creo que aquí no tengo el charset. Yo podría utilizar otro tipo de caracteres como el chino, el hebreo, el cirílico, y con esto lo que va a hacer JavaScript es tratar de encontrar algo similar y convertirlo a mi codificación. Déjenme traer algo, déjenme ver. Sería... Vamos a ver en Wikipedia, a ver si me permite. Aquí está, creo que sí. No, eso no es Wikipedia. Está un poquito lento. Aquí está. Aquí está el griego que dice oikos. Voy a copiarlo. Ay, no lo copio, déjenme lo copio. Aquí lo que va a ocurrir es, bueno, esto está en griego. Lo que va a hacer es tratar de convertirlo a minúsculas locales. En este caso no pudo, porque no encontró ningún elemento que fuera una minúscula local. Entonces lo deja tal cual. Ah, sí pudo. Parece que sí lo pudo, sí lo pudo encontrar. Con esto me permite hacer este tipo de modificaciones. Vamos a ver esto, pero to uppercase, a ver si lo puede hacer también. Ah, también lo puede hacer. Me imagino que esto es cuando estamos un poquito más metidos en el tema de codificación. Parece que hacen exactamente lo mismo. Necesitaré buscar una codificación muy particular que no pudiera realizarse tan fácilmente. Creo que deben de ser caracteres chinos o alguna cosa así en donde no haya mayúsculas con los caracteres chinos. Bueno, tengo otro método que es el método de concatenación. Vamos a seguir jugando con este de oikos y lo que voy a hacer es concat. Concat cadena. Este método lo que va a hacer es crear un nuevo objeto tipo string uniendo las dos cadenas. Es lo mismo que utilizar el operador de suma. Digamos que la implementación del operador de suma es el método concat. Tengo otros métodos de inspección de la cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres
Son una sucesión ordenada e indexable de caracteres. Yo le puedo preguntar a JavaScript a través de un método que es el método char@, es el carácter en una posición en particular. ¿Cómo funciona el indexado de una cadena de caracteres? Yo voy a empezar de izquierda a derecha, empezando del cero. Lo que estoy preguntando es cuál es el carácter en la posición cero. Es la H. ¿Cuál es el carácter en la posición 3, o sea, la cuarta posición? La A. En este caso, yo quisiera la posición 17, no existe. Me regresa una cadena vacía. Y luego char code at. Aquí lo que me va a regresar es el código del elemento. ¿A qué me estoy refiriendo con código? ¿Recuerdan ustedes la tabla de Unicode? En este caso, voy a hacerlo más pequeño porque creo que no aparece mi mapita. Aquí está el mapita. En UTF-8, el código 111 corresponde a la O. Char at 1 es la O. Si ustedes buscan el código 111 aquí, van a encontrarse con la O. ¿Dónde anda por ahí la O? Aquí está. Aquí está el código HTML y si lo pueden ver, déjenme hacerlo más grande. No me permite hacerlo más grande. A ver. Aquí está. Ay, aquí está el 111. Es el código HTML que corresponde al carácter. Muchas gracias por el tip, Raúl, no me la sabía con DuckDuckGo. A ver, vamos a ver de dónde salió Lola. No te me preocupes, Raúl, que para eso tenemos tiempo. Vamos a ver con Cat. Nuevamente. Tengo el oikos que copié de Wikipedia. Y yo había definido cadena. Cadena es un nombre. Cadena contiene la cadena de caracteres hola. Y este es el concat. Yo puedo utilizar varios concats. Por ejemplo, quiero dejar un espacio. Yo puedo concatenar con el signo de más. Aquí estoy colocando una cadena de caracteres que lo que contiene es un espacio. Ya hago otra concatenación. Y entonces dejo un espacio. El hola salió de aquí de cadena, Raúl. Perdón. Si me voy muy rápido, por favor díganmelo y por favor háganlo en el momento. No se esperen al video, para eso estoy. Tengo también los métodos starts with y ends with. Inicia con o termina con. Esto va a evaluar una condición. ¿Qué está evaluando? Si inicia con un carácter en especial. Por ejemplo, cadena punto starts with. ¿Qué pasa si yo le digo empieza con ñ?
Esta es una condición. La respuesta es falso. Cadena empieza con H mayúscula. Voy a hacerlo más grande para que se pueda ver. Lo mismo sucede con ends with. Termina con la minúscula. Bueno, termina con la. Efectivamente, termina con la. Yo puedo evaluar cómo empieza y cómo termina. Por ejemplo, yo tengo el método search. Lo que va a hacer es buscar una cadena de caracteres. Aquí tengo otra, vamos a colocarla aquí. No sé por qué lo puse en minúsculas. Le voy a llamar texto largo. JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel interpretado de tipos dinámicos. Eso contiene el texto. Texto largo.search. Busca script. ¿Dónde encontró script? En la posición 4. Recuerden que el indizado empieza en 0. A ver, voy con cuidado porque estoy lastimado, entonces apenas se puede mover el mouse. 1, 2, 3, 4, 5. En esta posición es donde encontró script. Search lo que hace es decirme la posición en donde encuentra algo. Si no lo encuentra, me da un -1. Significa que no está. ¿Qué otro método tenemos? Includes. Es algo parecido a search. Aquí me dice la posición. Includes me dice si está o no está. Existe la cadena de caracteres cuádruple X en texto largo. Me faltó la I, perdón. Falso. Existe script dentro de texto largo. Así es true. En lugar de darme la posición, me valida si esta condición es correcta. Tengo index of, me da el índice de la primera vez que encuentre algo. Por ejemplo, la E. Index of me encuentra la primera. Last index of me encuentra la última. En la posición 73, o sea, en el número 74. Yo puedo extraer un rango de elementos con subst, de subtract. Le voy a decir, tráeme del sexto al 23. O puedo utilizar replace.
vamos a cometer una, ¿cómo se llama? Una barrabasada. Aquí yo creo que me va a marcar un error, vamos a ver. Ah, no, sí, sí lo sustituyó. En lugar de JavaScript, puso Java. Vamos a colocar Python para que no se vea tan feo. Ahora sustitúyeme Java con Python. Y todas las veces que se encuentre Java, lo va a sustituir. Por ejemplo, todas las es me las va a sustituir con E con acento. Ah, no, en este caso replace es únicamente la primera. La primera que se encuentra. Split. Split lo que va a hacer va a generarme, no lo vemos todavía, pero vamos a ver lo que es un arreglo. Un arreglo es un conjunto ordenado de elementos. Como en el caso de los tipos STR, es un conjunto, es una colección que es una sucesión ordenada de caracteres. Un arreglo es una sucesión ordenada de elementos, de cualquier tipo de elemento, cualquier objeto. Split me permite dividir todo el texto en elementos separados utilizando un separador. ¿Qué pasa si yo a texto largo le digo que me haga split utilizando como separador el espacio? Lo que va a hacer es separarme las palabras. Genera un arreglo, se llama array, que es de tamaño 14, o sea, tiene 14 palabras, en donde el separador es el espacio. Pero ¿qué pasa si yo le digo, sabes que mi separador es la E? Entonces, donde se encuentra la E, la quita y genera una cadena de caracteres. Esto hace split. Substring, vamos a verla. Substring no está aquí, pero pues lo tenemos acá. Substring es entre índices. Substr, perdón, este de aquí es número de caracteres. Son distintos. Tenemos todavía algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos match, utilizando una expresión regular. No vamos a ver expresiones regulares en este curso. Tenemos repeat, que me permite repetir. Vamos a hacerlo. Pero va a ser con cadena. Repeat 3. Y lo que va a hacer es regresar una cadena de caracteres que se repite 3 veces. Esto es lo mismo que utilizar el operador de multiplicación. Ah, perdón. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Ah, caray, ya no me lo permitió. Ay, qué bien, es excelente. A ver, déjenme ver. Excelente, creo que ya no está el carácter de repetición así. Entonces con repeat yo repito la cadena de caracteres. Todo esto de aquí me está generando objetos nuevos. ¿Cómo sé que me está generando objetos nuevos? Por esto que van a ver. Recuerdan ustedes que utilicé const. Const significa constante. Cuando yo defino una constante, no puedo modificar el valor. Entonces, todo lo que hice aquí,
todos estos métodos me generan un objeto nuevo a partir del original. Cadena se queda tal cual. Y cada vez que utilizo repeat o split o cosas así, me trae un objeto nuevo. Sí, Leonardo, efectivamente. Lo que está comentando Leonardo es que sintaxis de expresiones regulares utiliza JavaScript. Hay un lenguaje de programación llamado Perl. Perl es un lenguaje bastante bueno, ya un poquito viejo, que queda en desuso, pero que es maravilloso para la gestión de cadenas de texto. Y no estoy hablando de unos cuantos párrafos, estamos hablando de millones de líneas de texto, las puede procesar de manera bastante eficiente. Eh, no vamos a hablar de expresiones regulares, pero me están haciendo la pregunta expresa. Las expresiones regulares eh, se utilizan para identificar patrones en el texto. La sintaxis para definir estos patrones está basada en este lenguaje de programación llamado Perl. No, Raúl, una vez que tú creas los objetos, se despliegan y son eliminados. Dejan de estar en memoria. Una de las características que tiene JavaScript es que tiene también un manejador automatizado de memoria. Si no hay una variable que esté ligada a este elemento, el objeto deja de existir. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, esto es let, que es otra manera de definir una variable, y le voy a colocar arreglo texto igual a texto largo split. Le doy enter. Si se fijan, dice undefined, pero ahora arreglo texto contiene el resultado. Var, let y const me sirven para definir variables. Var y let son muy parecidas. Esas sí generan variables, perdón, para ligar objetos. Const me genera constantes. JavaScript es un lenguaje que a partir de ECMAScript 5 y 6 ya puede manejar constantes. ¿Hasta aquí te queda claro? A ver, ¿para qué usar let? Bueno, esto es para manejo estricto. Deja termino esto y ahorita te platico lo de let, var y const, que es el capítulo que sigue. Entonces, bueno, exploramos la mayoría de los métodos que tienen una cadena de caracteres. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Los métodos ya se encuentran específicamente dentro del tipo de dato. Lo mismo sucedió con los números. Simplemente nosotros definimos un número y al colocar el doble punto, le estamos indicando a JavaScript que vamos a acceder a sus atributos y métodos, a sus propiedades y métodos. Voy a cerrar esto y vamos a hablar ahora sí de const, de let y de var. De hecho, yo creo que voy a anteceder ese capítulo a estos de aquí. Definición de variables. He sido muy insistente con ustedes con el tema de cómo ha evolucionado JavaScript. JavaScript era un lenguaje que funcionaba y que hacía que las cosas funcionaran. Eh, nosotros podemos utilizar varios estilos de programación. Anteriormente, muy al principio, dejen abrir el inspector. Muy al principio, yo no necesitaba ni siquiera decirle a JavaScript que iba a definir una variable, siempre con decir justamente como lo comentaba Raúl.
nombre igual a José, sin siquiera la punto y coma, sin siquiera el punto y coma, lo aceptaba. Posteriormente, como fue evolucionando el lenguaje de programación, dijeron, no, ¿sabes qué? Esta definición no me gusta. Y vamos a definir, vamos a hacer algo específicamente para que se defina una variable. ¿Por qué? Yo puedo decir var, ahora sin nombre, pero con una M, y estoy definiendo la variable, pero posteriormente le voy a asignar un valor. Con var yo defino variables a las que después les voy a dar un valor. Inicializo las variables. Tanto var como let inicializan variables. Y entonces sí, yo puedo utilizar nombre con var y lo toma. Si yo trato de utilizar otra vez var nombre, me lo permite. Vamos a utilizar let. Como yo les comentaba, con esto yo puedo definir una variable inclusive sin asignarle un valor. Esto es valioso porque a lo mejor yo lo que necesito es, quiero ser ordenado y quiero definir mis variables con las que voy a estar trabajando. Ahí está var. O voy a tener un módulo, voy a tener un programa aparte que es el que me va a dar el valor de la variable. Yo no necesito en un momento específico asignarle el valor. Con var simplemente le doy el nombre y lo que contiene son defined. Let. Otro nombre. También estoy definiendo la variable y puedo asignársela o puedo decir let otro nombre igual a Juan. Tanto var como let inicializan la variable. Nada más que aquí ya vieron una diferencia. Dice error de sintaxis. Acabas de redeclarar let. Var me permite volver a declarar. Let solamente me permite declarar una sola vez. Inicializo una sola vez con let. Con var puedo inicializar varias veces. Var, como yo les comentaba, es ineficiente y puede producir varios errores. Let es muy particular. Let cierra el ámbito de esta variable. En un momento más vamos a hablar de ámbitos. Y const se utiliza para las constantes. Utilizamos el operador de identidad del que ya habíamos platicado. Aquí están algunas reglas de los nombres. Como les dije, me adelanté un poco. Esto no se recomienda. Ahora, vamos a hablar, cuando nosotros estemos trabajando tanto con JavaScript como con Node.js, vamos a hablar del modo estricto. ¿Qué significa el modo estricto?
Bueno, si ya tenemos nosotros un estándar en donde estamos utilizando las mejores prácticas, nos tomamos la molestia de definir let y const y hacemos uso del punto y coma correctamente y cosas así, bueno, tenemos que reforzar este concepto. El modo estricto nos obliga a nosotros, cuando colocamos por delante el modo estricto, nos tenemos que ajustar a las nuevas reglas de ECMAScript 5. Lo que decidieron es, bueno, JavaScript sí puede ser compatible con el código previo, pero a partir de este momento no tenemos por qué utilizar aquellas cosas que son ineficientes. Cuando utilizo el modo estricto, no se ejecuta nada de lo que yo esté mandando a través de un script si no está escrito correctamente. Y entonces en modo estricto ya no te permite definir una variable sin let o sin var o sin const. En modo estricto, si no colocas el punto y coma, te manda un mensaje de error. ¿Esto dónde lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar en Node. Node maneja el modo estricto. Déjenme abrir, por ejemplo, Visual Studio otra vez. Visual Studio, bueno, es un editor, un IDE hecho para generar código. New file le voy a llamar ejemplo.js. Si ustedes recuerdan, todo lo que tiene extensión JS es de JavaScript. Es más, saludo igual a hola. Fíjense qué pasó aquí. Saludo igual a hola. Yo puedo depurar esto. No tengo instalado este Node. Esto yo lo puedo mandar a Node y para que lo ejecute. Y entonces yo puedo ver si este código está bien. Muchos editores tienen una cosa llamada lint. No sé si hayan escuchado de eso. Lint. Lint en inglés es pelusa. Pero nosotros tenemos también herramientas que le quitan la pelusa al código. Voy a copiarlo de aquí porque no tengo Node. Tengo estas dos expresiones. Me voy al lint de JavaScript. Y le aplico JSLint. Aquí me dice qué problemas son los que tengo aquí. Lint me permite a mí utilizar el modo estricto y me permite escribir bien el código. JavaScript les permite absolutamente todo, es muy generoso. Pero como programadores, como profesionales de la programación, tenemos que escribir el código bien. Pues no puedes declarar variables, pues no puedes no utilizar let, puedes olvidarte de los puntos y comas, pero al final de cuentas, cuando aplicas un lint, que es un depurador no de cómo se ejecuta tu código, sino de cómo está escrito tu código, vas a tener estos errores.
Si te pones en modo estricto, ese código no se va a ejecutar hasta que arregles estos errores que tienes aquí. Es la manera en cómo nosotros podemos tener código viejo que está mal escrito y código nuevo que se tiene que apegar a las reglas. Entonces, Raúl, sí, puedes no declarar las variables, pero si tú ejecutas ese código en Node, te va a marcar un error. Una cosa es que JavaScript sea muy generoso y les permita hacer porquerías, y otra es que ustedes se permitan hacer porquerías. No sé si me doy a entender. Debido a que JavaScript es tan generoso, hay que colocar algunas barreras, llamémoslas así, artificiales, para que podamos escribir correctamente. Sí, efectivamente podemos definir una variable sin ¿cómo se llama? Sin let ni sin var, pero eso es incorrecto. Eh, Creo que sí hay lint para HTML y CSS, déjame averiguar, pero la mayor parte de los editores, es más, Visual Studio debe de tenerlo, manejan lint. Ah, es más, creo que por aquí andaba. Si se fijan, no hay errores ni advertencias. Déjenlo guardo. No me dejan advertencias. Déjenme ver si puedo aquí. Es que como no lo conozco, casi no uso estos editores, utilizo VI. Debe de haber varios links. Déjenme averiguárselos, déjenmelo de tarea. Pero sí, debe de haber links para HTML y CSS. Lo que ustedes pueden ver, sobre todo cuando están utilizando Jupyter, es que si no cierran bien los tags, se coloca en rojo. El tag significa que no lo está cerrando. Para CSS es para donde no sé si hay un link. Déjenme verlo. A ver, es más, vamos a verlo aquí. Denme un momento. Vamos a abrir un elemento nuevo. Vamos a abrir el inspector. No, aquí tampoco hay lint. Si hay lints, si hay editores de estilo. Por ejemplo, aquí escribo body y body es un elemento. Si ustedes se fijan, automáticamente me colocó el cierre de la llave. Los editores modernos hacen esto. Yo no necesito hacer otra cosa más que escribir y el editor se encarga de cerrar la llavecita. Esto es parte del lint. Los editores se encargan de ayudarnos, de asistirnos para generar el código correctamente. Por ejemplo, coloco dosplay. Dosplay no existe. Esto para empezar no va a jalar. Esto está en verde, significa que sí funciona. Le coloco, por ejemplo, blue y cambia de color. Lo que tengo aquí es un lint de colores, donde tengo ayudas visuales acerca de cómo estoy construyendo yo mi código. Sí, Ramiro, Webpack utiliza también lint. Los lints funcionan para prácticamente cualquier lenguaje. Para Python, para JavaScript, para HTML, para CSS. Y cada uno de ellos, dice, lint es una herramienta de programación. Originalmente lint era el nombre de una herramienta para código sospechoso confuso. Vamos a ver el Wikipedia que nos dice de lint. Hace el análisis sintáctico tanto en el compilador
Y actualmente se usa este término para herramientas genéricas que realizan eso. Comprobar que cualquier lenguaje de programación esté correctamente escrito. Lint es un nombre genérico. Hay implementaciones de Lint para los diversos lenguajes. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar var, const y let. De antemano les aviso, vamos a ir avanzando y les voy a explicar por qué let no funciona, var no funciona tan bien cuando entremos ya directamente en programación con el navegador. Pero en este momento estas son las tres maneras en las que nosotros podemos definir variables. Por favor, nunca definan una variable así tal cual, sin let, sin var o sin const. Utilicen al menos una de estas. Y tenemos operadores de asignación. Además del igual, yo puedo utilizar más igual, menos igual, multiplicación igual, división igual o residuo igual. Esto viene de C. Esto fue heredado del lenguaje de programación C. Esto significa x igual a x más y. Lo estoy simplificando. Se los dije creo que en el curso de Python, que también hereda esta sintaxis. Bueno, si ustedes quieren ser el alma de las fiestas y sorprender a sus amigos, utilicen esta sintaxis. Pero es lo mismo que es x igual a x más y. Y x menos igual es x igual a x menos y. Y así sucesivamente. Aquí está el ejemplo. Vamos a hacerlo. Me voy a la consola. Ya me duele la mano, perdón. Let, no sé, let número igual a 3. Número más por 9. Va a realizar la operación de multiplicación, va a ser 3 por 9 y va a guardar el número, el resultado. Ay, perdón, es por igual. El resultado es 27 y lo va a guardar el número. Es lo mismo que un número igual a número por 3. Bueno, en este caso es 27, entonces lo va a volver a multiplicar por 3. Por 9, acá. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Esta sintaxis viene del pasado, cuando los recursos eran limitados y utilizábamos nuestras hojitas de papel perforado. El costo de cómputo era muy alto. Escribir programas también era bastante tedioso. Entonces lo que hacíamos era simplificar las operaciones a través de esto, nos ahorrábamos un pasito. Actualmente, bueno, pues ya tenemos poder de cómputo y podemos utilizar cualquiera de las dos sintaxis y realmente no hay pérdida. No la sentimos jamás la pérdida si lo escribimos número por igual o número igual a número por 9. Utilicen cualquier sintaxis, esta sintaxis está en desuso, pero se la van a encontrar. ¿Ok? Entonces, saben que ya no aguanto la mano, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Misma hora, mismo canal, muchas gracias. Y de verdad lo lamento, pero sí, ahorita sí ya hasta en comida tengo la manita. Ya luego les platicaré de las babosadas que hago por no saber dónde camina uno. Bueno, pues muchas gracias y hasta mañana. Gracias a todos, hasta luego.